13. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Con el diablo en la voz. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a la parte seca tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día, y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con sus características y rasgos, semejante a Él en amor, paz, misericordia, bondad, paciencia, agradecimiento y sacrificio. Lo creó con la capacidad para decidir entre el bien y el mal. Dios mismo descendía para hablar cara a cara con la pareja y les enseñaba sobre su carácter y amor. La batalla librada en el cielo fue con el fin de restaurar en el ser humano la imagen de Dios. La Biblia dice acerca de Lucifer: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Tú que dijiste: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Lucifer, quien fue sacado del cielo por motivo de querer ser semejante a Dios, no iba a descansar hasta obtener la misma adoración y alabanza que la Trinidad. Trabajaría arduamente para plasmar su imagen en la nueva raza creada.